Cápsulas contra el racismo. El tema de esta ocasión es racismo ambiental. Les damos la bienvenida a una cápsula más sobre racismo. En esta ocasión vamos a escuchar a Mestli Yoali Rodríguez Aguilera, quien nos va a hablar sobre el racismo ambiental en México. Ella es antropóloga mexicana, profesora de Lake Forest College en el Departamento de Antropología y Estudios Latinoamericanos y Latinos, y también se encuentra con nosotros Scarlett Estrada Maldonado, asistente del proyecto de investigación Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades. Mi nombre es Cristina Masferrer, soy profesora investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, bienvenidos a este espacio. Vamos a platicar entonces primero sobre cómo se relaciona el racismo con el género y con aspectos ambientales, recordando también que estamos pues en un mes en el cual se conmemoran muchas fechas relevantes relacionadas con estas problemáticas, como son el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata de Esclavos, pero también días como el Día Mundial del Agua o el Día Mundial del Clima. Son fechas que sin duda alguna nos deben llevar a reflexionar sobre estas problemáticas para encontrar soluciones a todas estas situaciones que enfrentamos. Entonces, Yoali, platícanos un poco sobre tu investigación y sobre cómo encontraste que se relaciona el racismo con el género y con estas cuestiones ambientales. Hola, pues antes que nada, muchas gracias a Cristina y a Scarlett por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y justo también, como dice Cristina, en el marco de varias fechas importantes, incluyendo también el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, entonces también justo ahí, ¿no? La parte de género. Y bueno, yo comencé mi investigación en 2014 en la costa de Oaxaca y creo que un vacío que yo había encontrado y que he encontrado en la literatura respecto a despojo y cuestiones ambientales es que se hacía poco enfoque en la cuestión de racismo. Normalmente se habla mucho, se hace mucho análisis respecto a clase o respecto a pueblos indígenas y afro, sí hay mucha literatura, pero faltaba ese como, sí, hacerlo más explícito. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, despojo de territorio y racismo y cómo están íntimamente ligados? O sea, cuando vemos despojos por minería, por hidroeléctricas, todos estos megaproyectos transnacionales, no es una coincidencia que normalmente estén pues en territorios indígenas, afrodescendientes o afroindígenas, o también como hemos visto, y también lo van a ver en la infografía, también, por ejemplo, en barrios de clase baja en las ciudades. Entonces, cuando pensamos en la relación entre los seres humanos y el espacio que habitamos, si ciertas poblaciones normalmente racializadas como indígenas o afrodescendientes son los que están más, digamos, vulnerables a, por ejemplo, contaminación, toxicidad, basura, no es una coincidencia, sino es parte de un sistema de opresión y de racismo institucional, pero que se ve en relación con el medio ambiente, porque ahí entonces entraría la cuestión de dónde está el derecho a un medio ambiente sano de todas las poblaciones en México y por qué el despojo de territorio sí tiene un patrón en geografías que están normalmente habitadas la mayoría por poblaciones indígenas, afrodescendientes o afroindígenas. Y luego, para añadir la otra intersección con género, es que muchas veces las mujeres también están en la lucha al frente de estas luchas ambientales, de la defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa del medio ambiente, porque esto implica la reproducción de la vida, no solo comunitaria y de sus familias, de sus hijos, sino también pues de la tierra y el territorio ancestral del que dependen para vivir. Entonces, pienso que una lucha antirracista ambiental, las mujeres en particular han tenido un papel sumamente importante y central para defender el territorio, el agua y el medio ambiente. Exacto, y bueno, mencionabas la infografía y para las personas que amablemente nos escuchan, Yoali se refiere a una infografía que estuvimos distribuyendo el año pasado que se titula Racismo Ambiental en México, elaborada por Scarlett Estrada y por mí y con la revisión técnica de Yoali precisamente.
En esta infografía mencionábamos que el racismo ambiental puede entenderse como la manera en la que el racismo histórico y estructural afecta o desfavorece en términos ambientales a ciertas poblaciones, que son precisamente poblaciones racializadas y etnicizadas en términos inferiorizados, digamos. Y por lo tanto, pues se expresa en políticas públicas, en prácticas productivas, industriales, empresariales, de extracción, de distribución de los recursos o de los desechos, y puede ser tanto por parte del Estado como por intereses privados nacionales o transnacionales. Y entonces, bueno, justamente esta infografía se refería a Yoali. Yoali, a partir de tu investigación en la costa de Oaxaca, ¿qué tipo de problemáticas pudiste documentar? Sí, pues qué bueno que dices la definición de racismo ambiental porque también es importante dar el contexto. El racismo ambiental surgió como un concepto en Estados Unidos por un sociólogo ambientalista afroamericano, Robert Bullard, y él hablaba de justo eso, ¿no? Políticas ambientales que afectan desproporcionalmente a poblaciones racializadas, como afro en este caso, en el caso de Estados Unidos, pero a mí me interesaba entonces pensar cómo podemos pensar en racismo ambiental en el contexto mexicano y quiénes son las poblaciones racializadas, como dices tú, hacia lo inferior, en el caso de afrodescendientes e indígenas en esta como jerarquía racial. Y bueno, entonces yo estuve en la costa de Oaxaca, estuve en seguramente muchas de las personas que nos escuchan han escuchado de las lagunas de Chacagua, son bastante famosas por el turismo y ahí es una de las principales también ironías, porque las lagunas de Chacagua, para empezar, es un parque nacional que fue declarado como tal en 1938 por el expresidente Lázaro Cárdenas. Entonces está enmarcado en políticas institucionales que se supone que son de protección y conservación del medio ambiente porque es un parque nacional. Pero por otra parte vemos la ironía que pese a que es una zona de conservación natural, la mayoría de la población que habita alrededor de las lagunas son varias comunidades afroindígenas, y la mayoría son chatinos, mixtecos, zapotecos, y afrodescendientes, afroindígenas y una minoría, pero también hay población mestiza. Entonces, lo que yo encontré en mi investigación, pues tuve la oportunidad de estar ahí un año alrededor de las lagunas, es que básicamente estas lagunas de Chacagua pues están en una degradación ambiental bastante terrible. Esto surge a partir de diversas causas. Una es que a principios de los 2000 Conagua y el gobierno federal construyeron unas escolleras que básicamente son como unos cubos de concreto enormes en una comunidad que está junto a la laguna Cerro Hermoso. Esto con la idea de estabilizar la laguna y que también se hiciera una bahía más turística. Ahí hubo una primera violencia epistémica hacia los pueblos afroindígenas porque los pobladores locales, pescadores, pescadoras, hablaron con los que estaban construyendo esto, con los ingenieros, y les dijeron, no construyan ahí las escolleras porque puede generar otros cambios que no van a ser buenos. Y la respuesta, de acuerdo a los pescadores locales, fue como, ustedes no saben nada porque nosotros somos los que tenemos los títulos de ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo ya un racismo epistémico, violencia epistémica de conocimiento local del territorio. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. O sea, construyeron las escolleras y lo que sucedió fue que cambió la corriente del océano, y al cambiar la corriente del océano desconectó permanentemente al océano de la laguna de este lado de Zapotalito y Cerro Hermoso. Y entonces, de ese lado de la laguna, porque es un sistema lagunar, lo que ocurre entonces es que es pues ahora una laguna aislada, estancada, que no está recibiendo el oxígeno constante que necesita del océano. Entonces, esa es una primera como factor. El otro factor es una empresa transnacional que está en Pueblo Nuevo o San José del Progreso, de aceite de limón. Y esa empresa pues tira todos sus desechos altamente ácidos por medio de canales a la laguna. Entonces, esta
La laguna al final pues está pues digamos, está afectada por toda esa como, pues todo eso súper ácido que afecta a los peces, a los manglares y demás. Y luego otro factor, de acuerdo también a otras organizaciones locales, es, pues bueno, como sabemos en la Costa Chica hay mucha agricultura, entre ellas la papaya, el limón, y pues se usan pesticidas. Y como es una cuenca y las lagunas están en una cuenca por medio del agua, de la lluvia y del aire, esos pesticidas también llegan a la laguna. Entonces, toda esta mezcla de factores lo que hace es que la laguna pues ya lleva 20 años en un proceso de posible muerte o ecocidio, y pensando que las poblaciones afroindígenas primordialmente viven de estas lagunas, no solo por medio de la pesca, sino también del turismo e incluso para consumo propio, eh, la desaparición de las lagunas implicaría directamente la desaparición de estas poblaciones. Tendrían que desplazarse a otros lugares, pero también otra consecuencia del racismo ambiental son implicaciones en la salud. Entonces, cuando yo hablaba con los doctores locales y también con la población local, los doctores locales me decían que había muchos casos, por ejemplo, de infecciones en la piel, al contacto por el agua, por los niveles de contaminación y toxicidad del agua. Entonces, imagínate como vivir en un territorio con una laguna hermosa, con el calor que hace en la costa y no poder meterte a bañar o tocar el agua por miedo a infecciones en la piel. Y otro factor en la salud que no hay hasta ahora un estudio científico, pero que los pobladores locales lo tenían muy claro, es que ha habido un incremento en cáncer de estómago alrededor de las lagunas de Chacagua y ellos asumen que también es por el consumo del pescado de las lagunas y por la contaminación. En 2017, seguramente muchos recordamos, los que estuvimos en México, de este gran terremoto que hubo de 7.1 escala Richter y hubo pues muchos daños en muchas comunidades, incluso en el centro del país. Sin embargo, algo que no surgió en los medios de comunicación fue que 2 o 3 días después de este terremoto, toneladas, literalmente toneladas de pescado aparecieron flotando muertas sobre las lagunas de Chacagua. La población local, los pescadores fueron los que se tuvieron que organizar para limpiar las lagunas con sus propios pues, equipos de pesca, y el gobierno local lo único que hizo para apoyar esto fue donar o dar un camión de carga para sacar todo el pescado, pero algunas familias locales, como para ellos, esa muerte masiva de pescado implicaba posiblemente no tener alimento por días y semanas para sus hijos. Entonces, algunas familias decidieron no tirar el pescado y guardarlo para consumo, aún implicando y sabiendo el riesgo de comer un pescado que no sabes la causa de la muerte. Entonces, esta muerte masiva de pescados ha sucedido en diversos momentos, pero la verdad es que en el año que yo estuve y hasta lo que yo sé de la fecha, porque aunque ha estado la pandemia, yo sigo en contacto con personas de la comunidad, pues esa escena de peces muertos en la bahía de la laguna o flotando en la laguna, pues sigue siendo una imagen de todos los días. Entonces sí estamos frente a un caso de racismo ambiental respecto a las lagunas de Chacagua, y pues es bastante grave que a 20 años y que se han hecho diversas movilizaciones políticas de informes de derechos humanos, tanto nacional como a nivel internacional. Estamos en 2022 y el ecocidio y el caso de racismo ambiental continúa. Gracias, Yoali, por este recuento tan terrible de lo que ocurre en la Costa Chica de Oaxaca, que sin duda nos debe llevar a reflexionar y a tomar acciones. Y bueno, aprovecho para invitarles a escuchar las sesiones del Seminario Interinstitucional Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, que empezó en 2018, pero que el año pasado se dedicó justamente, es decir, en 2021, a reflexionar sobre cuestiones de territorio, territorialidad, espacios, geografías, medio ambiente y cuestiones de salud.
Y también yo quería rescatar algo que me parece muy importante y que comentaste tú, es que como frente también a la inactividad, ¿no? Y falta de responsabilidad de los gobiernos y esto, los pueblos emprenden acciones y estrategias para resolver estas afectaciones del racismo ambiental, ¿no? Y es por eso que también quiero preguntarte qué estrategias comunitarias se generan para contrarrestar estas problemáticas en los espacios donde pues tú has investigado. Sí, pues yo creo que esa es también como la parte que es importante decir, que frente a racismo ambiental, donde hasta la fecha no hay como personas que se están haciendo responsables, ya sea el Estado en sí o organizaciones o incluso pues sí, proyectos transnacionales de, pues sí, de económicos, capitalistas. Sí hay muchas iniciativas comunitarias locales y yo podría pensar, y eso es lo que estoy intentando desarrollar en mi futuro libro, que son dos formas. Una es la que podríamos pensar que es como lo que podríamos leer como activismo en sí, que ha sido desde protestas en oficinas de la ciudad de Oaxaca, de la Ciudad de México. Se hizo un informe de violaciones a derechos humanos en el 2013 con la Comisión Local de Derechos Humanos de Oaxaca, y en 2018 se llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia. Fue parte de una audiencia muy pequeña y fue llevada como un caso de racismo ambiental. Se hicieron recomendaciones al Estado mexicano pues para resolver esto, pero bueno, como dije antes, hasta la fecha no ha pasado nada. Otras de las cosas que han hecho las personas locales es, bueno, ¿por qué no? Porque lo que hay que decir es que entre la laguna y el océano, en esas escolleras que se construyeron y que ahora están aisladas y desconectadas, lo que hay ahora son dunas de arena, que es básicamente la arena del mar. Entonces, lo que han hecho poblaciones locales, pescadores, colectivas locales, ha sido pues literalmente manualmente eh, organizadas en torno a Tequio, porque yo creo que Tequio ha sido como una forma importante de organización local comunitaria. Entonces, por medio del Tequio se han organizado para literalmente con pico y pala intentar quitar toda la arena para intentar volver a conectar el océano con la laguna y que así haya oxígeno y de nuevo se renueve el ecosistema y sobreviva la laguna. Sin embargo, la cantidad de arena es tal que es imposible, o sea, a este nivel de arena, que son toneladas y parecen literalmente dunas como de desierto, se necesita maquinaria industrial. Y eso es lo que ha estado exigiendo a la población local. ¿Dónde está la maquinaria industrial para remover esto? Y la solución final que muchas de las poblaciones locales demandan es quitar estas escolleras para que vuelva a haber un contacto natural y que fluya entre el mar y las lagunas. Entonces, esas son como, digamos, cuestiones más visibles que se han hecho en torno a lo que podríamos leer como activismo, pero a mí también me interesaba documentar esas prácticas cotidianas de resistencia que normalmente no son legibles o leídas como activismo, y muchas de estas acciones son hechas principalmente por las mujeres de las comunidades. Entonces, por ejemplo, lo que yo encontré es que muchas mujeres, por ejemplo, frente a la crisis ambiental y por lo tanto crisis económica, social, etcétera, pues ¿qué hacen para sobrevivir? Entonces muchas empezaron a hacer proyectos alternativos económicos, por ejemplo, y que también hablan de la relación íntima entre territorio y medio ambiente y ellas, o sea, un cuerpo-territorio íntimamente ligado. Por ejemplo, la elaboración de medicina tradicional, productos de medicina tradicional de la costa para la venta. También empezaron a coser y tejer las blusas tradicionales de la costa con los cuellos, que también eso incluso nos habla de la relación íntima entre naturaleza, medio ambiente y ser humano, porque los cuellos de la costa pues tienen animales acuáticos, muchos de ellos. Entonces incluso ahí se nota la relación íntima entre medio ambiente y seres humanos.
pero también las mujeres han hecho otras iniciativas. Por ejemplo, hay una colectiva, Mujeres del Manglar, que es una colectiva de mujeres pescadoras que normalmente viaja en una lancha y viajan a un canal que está conectado a otra laguna para limpiar ese canal, porque ellas piensan que si se limpia ese canal que conecta a otra laguna, la laguna Palmarito, puede haber ahí una fuente de oxígeno para la laguna, y también, por supuesto, la limpieza continua de la comunidad, del pescado en las lagunas, en las bahías, pero también el cuidado. Por ejemplo, pues sí, como ahora hay mucho desplazamiento, muchos hombres han migrado a otras ciudades o incluso a Estados Unidos por la crisis económica de este ecocidio. Entonces muchas mujeres están a cargo pues de la comunidad y pues sí, de la vida cotidiana de la comunidad y de sus familias y de sus hijos. Entonces están haciendo las mujeres, yo diría, proyectos también como de ayuda mutua. Por ejemplo, si una mujer tiene que viajar a otro lugar, cuidan los niños entre todas. Si una familia no tiene suficiente dinero para cocinar, entonces otras familias cocinan para varias familias. Entonces hay procesos organizativos en la vida cotidiana de resistencia para defender la vida en sí comunitaria de las familias y también de las lagunas, y que normalmente no son leídas como activismo, pero eso es lo que yo quiero como enfocarme y enfatizar, sino son profundamente políticas al final, porque en el centro está la defensa de la vida de la comunidad de las lagunas y de futuras generaciones. Y además, justamente a partir de este tipo de acciones que muchas veces ni siquiera son reconocidas, pues es donde cotidianamente y rutinariamente, digamos, pues se hace frente a este tipo de problemáticas. Bueno, pues muchísimas gracias, Yoali, por esta conversación tan interesante sobre el racismo ambiental. Esperemos que sirva para visibilizar esta problemática y para buscar y desarrollar estrategias en su contra, ¿no? Que combatan el racismo ambiental, el racismo que enfrentan las poblaciones afromexicanas e indígenas en México, así como para pues cuidar el agua y el clima y el medio ambiente y todos los recursos de los cuales somos parte y de los cuales dependemos. Entonces, muchas gracias, Yoali, y muchas gracias, Scarlett. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.